Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar de esta última plenaria de la tarde. Cuando planteamos esta temática, lo que buscamos es, a partir de 3 referentes de distintas zonas, que nos cuenten las experiencias que tuvieron cada uno en su zona de malezas que se desarrollan en cada una de esas zonas, y a partir de ahí poder aprender qué puede pasar cuando la maleza avance hacia otros lugares. Así que vamos a arrancar desde el sur hacia el norte. Vamos a pedirle a la gente del sur que se sume. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Presidio y REN por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, antes que nada, si ustedes pueden ver esta foto, una de las cosas más modernas y cancheras hoy en día es todo lo que son cultivos de servicio. Podríamos decir que esto es un cultivo de servicio porque tenemos raigrás, crucíferas, o sea, nos faltarían más crucíferas, alguna vicia dando vueltas y estaríamos con algo súper querido, pero en este caso no es el caso y son malezas, ¿no es cierto? O sea, las mismas plantas pueden ser malezas o no, depende de en qué situación estén. Acá lo que se ve es crucíferas, tenemos nabones y nabos, o sea, Raphanus y Brassica y raigrás. Acá voy a mostrar rápidamente algunos planos de la REM, de cómo están distribuidas las malezas y cómo fueron avanzando en los diferentes momentos. Ustedes pueden ver que acá estamos hablando de lo que es... ¿Ahí sale? Ah, buenísimo. De lo que es Brassica rapa, resistente a glifosato y ALS. Cómo fue avanzando en el 2013 al 2015 al 2017 en diferentes zonas, sobre todo en la zona sudeste de Buenos Aires, que es de donde somos nosotros. Y Brassica rapa, resistente a 2,4-D, que está en algún lugarcito ahí en la parte de azul. No hay que confundirse con la resistencia y la tolerancia, porque hay muchas veces que fallamos en el control, decimos esto es resistente a 2,4-D y muchas veces no lo es. Después tenemos el raigrás. Acá ya estamos hablando de una maleza que ya se ha diseminado por diferentes lugares de Argentina de una magnitud mucho más grande. Yo calculo que la mayoría de ustedes la deben conocer y bueno, ya a partir del 2013 ya está en gran parte del país. Esto es resistente a glifosato. Después acá tenemos también resistente a ALS y resistente a graminicidas, lo que se llama ACCASA. Y también hay resistencias cruzadas entre los diferentes tipos de herbicidas. Bueno, fíjense lo que es la nabolsa. Nosotros le decimos nabolsa, ¿por qué? ¿Y por qué puse acá que es biónica? La nabolsa, nosotros siempre tuvimos una maleza que se llama Brassica rapa, que está muy poco difundida, que es el famoso nabo, que siempre habíamos estudiado. Resulta que en algún momento, en otros países del mundo, se siembra la colza resistente a glifosato por ingeniería genética, o sea, por biotecnología. Se le introdujo el mismo gen que tiene la soja, y es una colza resistente a glifosato. En Argentina se estudió para ver si se podía liberar esa genética y se empezó a ver que se podía cruzar con las crucíferas nativas y se decidió no liberarla. Lamentablemente, de alguna manera, ese gen entró en la naturaleza y lo que tenemos hoy en día en nuestra zona es nabo, que es Brassica rapa, mientras la colza es Brassica napu generalmente, Brassica rapa con el gen introgresado de resistencia al glifosato a Monsanto. O sea, vos le podés poner 5 o 10 litros por hectárea y no le vas a hacer absolutamente nada. Tenemos la suerte de que además esa maleza es resistente a ALS. A las 5 familias que tenemos de herbicidas ALS también es resistente. Entonces es una maleza que realmente se ha hecho bastante compleja de controlar en nuestra zona. Y ahora vamos a ver un poquito la dispersión también. Acá está el tipo de resistencia. Todo lo que es glifosato y ALS es una resistencia monogénica. Lo que es 2,4-D es una resistencia metabólica. Hay algunas cuestiones técnicas que, bueno, no da el tiempo, digamos, para avanzar mucho, pero después si hay preguntas lo podemos hablar, aunque yo no soy especialista en malezas, sino que soy asesor, pero estudio mucho, hablo con los que saben y hago lo que puedo. Es una maleza que a su vez nace durante todo el año nace, todo el año está en floración. Y su principal modo de dispersión actualmente es por los camiones. Ustedes van a empezar a ver esta maleza primero en las banquinas y después adentro de los lotes. Y es muy probable que ya esté, aparte del sudeste y sudoeste de Buenos Aires, que ya esté
llegando a toda la zona de lo que es la Cuenca del Salado y más al norte de lo que es Carmen de Areco, todo eso, pero todavía no está, no está determinado directamente, pero es muy probable que esté también. El raigras es una situación totalmente diferente. Esto se produce campo a campo, se produce la resistencia, son resistencias metabólicas. Germina más que nada en otoño, o sea que si la controlamos en esta época, estamos sin raigras, muy probablemente ya no tengamos problemas, o sea, conocer las dinámicas es muy importante. Y se produce la resistencia en cada campo, o sea que depende mucho de lo que cada uno hace en un campo y no es que va a venir de afuera, si bien obviamente que a veces viene, pero depende mucho de lo que hace en su campo y de los vecinos. Cuando se te inunda el campo de al lado y tiene maleza resistente, pasa para tu campo. Fíjense lo que son esto es en nuestra zona, lo que es, acá tenemos una población muy alta de raigras y algo de nabolsa, y en el otro tenemos una población muy alta de nabolsa, en una soja de segunda. Miren lo que es ese campo, ese es un campo alquilado que se agarró para empezar a sembrarlo y estaba en esa condición. Pérdidas de rinde por raigras en trigo. En Chile, son ensayos, trigos de 10.000 kilos por hectárea, que 10.000 kilos por hectárea tenés cuando tenés un testigo porque arrancaste las malezas a mano o porque le pusiste un buen ataque de herbicidas. Un buen ataque de herbicidas en Chile son 200 a 230 dólares por hectárea. Y en el testigo sin tratar rinden 1.400 kilos por hectárea. Ustedes dirán, bueno, pero 10.000 kilos por hectárea en mi zona no rinden. Bueno, sudeste de Buenos Aires, 4.900 kilos por hectárea en el que no tiene raigras y 2.100 en el que tiene raigras. También es alto, sudoeste de Buenos Aires, 3.000 kilos donde no tiene raigras y 800 kilos por hectárea donde tiene raigras. O sea, esta es el nivel de competencia que hacen estas malezas. Esto es información de Chile por un amigo que se llama Julio Oberg y otro Max Herdener y de lo que es de Ramón Gigón también de raigras. Y después lo que me llegó hace poco es esta foto de Córdoba, para que se den cuenta ustedes cómo va avanzando. ¿Y qué es lo que pasa en esta foto? ¿Qué es lo que faltó en esta foto? Monitoreo. O sea, es uno de los temas principales que tampoco vamos a hablar demasiado, pero que hay que tener muy en cuenta. Miren esto es una planta de raigras. Cuando a mí me dicen, che, tengo raigras, muchas veces están hablando de una maleza de este estilo. Y una maleza de este estilo ya tiene 10 macollos. Con 10 macollos ya habría que hacer un doble golpe. Es una plantita chiquitita así. O sea, son plantas muy difíciles de matar. Esto hablando ya cuando hay que hacer control químico. Para el sur de Buenos Aires, esto es un pequeño resumen de qué haríamos, qué se está adoptando para hacer cada una de las... cómo se adopta cada una de las tecnologías hoy y cómo se va a adoptar en el 2025. Rotaciones, específicamente esa tecnología para cada una de las malezas. En el 2019 podemos decir que la rotación de cultivo de cosecha elegida para controlar X maleza es un 10% en el caso del raigras y un 20% en el caso de las nabolsas. Y para el 2019 esperamos que eso no cambie mucho. No es lo que esperamos como deseo, es lo que pensamos que va a pasar. En nuestra zona las rotaciones no son tan malas. No tenemos monocultivo de soja, no tenemos monocultivo de fina. Tenemos una zona que podemos rotar bastante los cultivos. Rotaciones de cultivo de servicio. Hoy en día puse 1% por poner algo. La verdad que se hace muy poco, es más que nada experimental. La estación de crecimiento tiene determinadas condiciones que no se repiten en otra zona del país. Y esperamos para el 2025 que esté en un 5%. Modo de acción diferente. Un 20% cambiar los modos de acción para trigo y un 50% para nabolsa, para raigras y para nabolsa es lo que se está haciendo hoy en día. Hay 8 modos y medio de acción, o sea, hay 9 modos de acción, uno que funciona más o menos, en lo que podemos usar para raigras, o sea que tenemos una posibilidad de rotar muy fuerte, esto es descontando los que ya tienen resistencia. Y 11... Acá está mal. Y 11 para lo que es nabolsa. Hoy en día, 11 modos de acción. Herbicidas residuales se usa menos. Estas malezas se está usando menos herbicidas residuales que en otra zona, pero pensamos que con el lío que tenemos va a ir aumentando y vamos a llegar a un 70% dentro de unos años. Herbicidas doble golpe, el raigras en el 50% de los casos se está haciendo doble golpe porque si no, no se puede controlar y en las nabolsas en el 10% de los casos. Esperamos que eso también aumente. Repito, no es esperamos como deseo, sino que esperamos que es haciendo un poquito de futurología con lo difícil que es hacer este cuadro, pero sirve para tener un poquito de idea. La labranza, hoy en día más o menos el 20% de lote se está disqueando para controlar raigras y el 10% para controlar nabolsa. Esperamos que eso baje y no es solo deseo, sino que pensamos que va a ser así porque realmente son malezas que no se controlan bien con la labranza y ahora lo vamos a ver.
Limpieza de maquinarias, la verdad que se limpia muy poco la maquinaria de la cosechadora, sobre todo. Estamos trabajando en eso y esperamos que se duplique, si bien son porcentaje muy bajo, esperemos que se duplique. Aplicaciones selectivas, hoy estamos en 0, o sea, en nuestra zona tenemos 2 equipos de aplicaciones selectivas para controlar malezas en los barbechos y esperamos pasar del 0, que va a ser un 0, muchas comas y un 1, al 30% para el 2025. Eso sí que es más ganas en realidad que lo que pensamos que va a pasar. Destructor de semillas Harrington, se lo vio en alguna de las presentaciones de malezas en el otro panel que estuvo hoy. Creo que en Argentina no lo está probando nadie, la verdad que es una tecnología fantástica para combatir malezas. Hoy estamos en 0 y esperamos que se empiece a introducir. ¿Cuántos dólares por hectárea nos cuestan estas malezas hoy en nuestra zona? Para controlar raigras, nosotros gastamos muy poco en herbicidas, justamente porque tenemos rotaciones buenas y todo. En la gestión de nuestros campos, en los bien manejados, estamos gastando 50 dólares por hectárea por año en todo el ciclo de cultivo, entre barbecho y cultivo. Cuando tenemos raigras le sumamos 70. De 50 pasamos a 120. Cuando tenemos una bolsa le sumamos 30. Y para el 2025 suponemos que eso va a seguir aumentando, que vamos a pasar a 120 en raigras y a 60 en una bolsa. Con este esquema que estamos conversando ahora. Bueno, acá está la labranza. Fíjense cómo funciona la disco para la anabolsa. Este es un lote que tiene muy poco, se disqueó y se pasó un rabasto de esos gigantes que descabezan todo el suelo y quedó así. Para esta maleza lo único que te queda hacer es ir y arrancarlas, ¿no es cierto? Y fíjense esto es una cabecera que se disqueó 3 manos de disco, quedó un pedacito de tallo y fíjense cómo rebrota la crucífera a partir de ese pedacito de tallo. La verdad que es impresionante. El raigras está enamorado de algo. ¿De qué está enamorado? De la disco, le encanta la disco. Ustedes pueden disquear todo lo que quieren, la raigras en nuestra zona que hay humedad, lo van a ir dando vueltas y él va a estar recontento. En Chile lo tienen medido, que también es una zona húmeda, el 80% del raigras disqueado les rebrota. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando trabajamos mal durante muchos años y un día nos despertamos con ganas de destruir el suelo, esta es la solución. No es la recomendación, es justamente, fíjense el título. Si trabajaste mal durante muchos años y un día querés destruir el suelo, esta es la solución. Funciona, esto es raigras en Chile. Fíjense cómo está el raigras y cómo queda después. Y controlado de esta manera, cuando el raigras ya está así, tampoco sirve. Bueno, estas son algunas situaciones que podemos ver nosotros a campo. Yo no les puse lotes limpios, la verdad, esto es un maíz, fíjense, con una cantidad de crucíferas impresionante. Ahí hay más nabón que nabolsa. El nabón en nuestra zona es resistente a ALS, es Raphanus, no es resistente a glifosato y es un problema más difundido a nivel de cantidad de plantas en un lote. Y este es un lote que venía mal manejado hasta ahora, por eso tenemos esa población de raigras, pero bueno, esta población de raigras que por lo menos se controló. De todos modos, si entran en detalle van a ver que la cebada está mucho más fea donde tenía raigras que donde no lo tenía. Y como último mensaje, les voy a decir 2 cosas. Una es que ustedes miren este paisaje paradisíaco, impoluto, que nunca lo tocó el hombre, probablemente nunca un hombre se paró ahí. Y un concepto que está bueno tener en claro. En ese paisaje hay plantas resistentes al glifosato. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces cuando vamos a controlar raigras en un campo, le decimos al productor que aplique determinado herbicida. Vamos a poner ejemplos. Esto no son recetas, pero son ejemplos. Aplicá glifosato con graminicida, con una ceseasa, en el manchón o en las cabeceras donde tenés raigras. Y él me dice, no, pero ese raigras no es resistente al glifosato. Yo le digo, sí es resistente al glifosato. Tenés una proporción muy baja de plantas. Una cosa es la población. Ustedes piensen que para la gente que estudia malezas muchas veces se dice que una población es resistente cuando tenés más del 20% de las plantas con resistencia. A los fines prácticos, nosotros nunca tendríamos que llegar al 20% de las plantas resistentes. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es, en cada una de las aplicaciones, para estas malezas que son de difícil control, en cada una de las aplicaciones aplicar 2 modos de acción que la controlen. Y eso es muy importante, nunca tienen que olvidarse, porque ya pasó en Coronel Dorrego, ya pasó en Chile, aplicaban glifosato, el raigras se hizo resistente. Pasaron a aloxifop, se hizo resistente a aloxifop. Pasaron a clethodim, se hizo resistente a clethodim.
pasaron a ser doble golpe con paraquat, se hizo resistente a paraquat. ¿Por qué? Porque estás seleccionando las plantas que son resistentes y le estás dando el lugar que exactamente necesita la maleza. Bueno, y como mensaje final, me gustaría ser un poco más optimista. Estas malezas les van a llegar, esa no es la parte optimista, estas malezas les van a llegar muy seguramente. Lo que estamos viendo es que en una zona que está puesto, que está la anabolsa, a partir de ahí los camiones ya vienen para Rosario, no van más para Necochea y Bahía Blanca, ya están, a partir de ese lugar ya están viniendo para Rosario, o sea que hoy se está diseminando por camiones y ya la van a tener. Y el raigras lo mismo. Al margen de todo eso, lo que quiero decir es que siempre vemos el futuro muy oscuro, nosotros a veces apuntamos a estos problemas, pero que estemos acá en el Congreso de Apresidi, que haya no sé cuánto, ayer había el primer día 5.000 personas, es realmente un mensaje muy fuerte. Hay un montón de tecnologías, de rotaciones, de cultivo de servicio y todo, para combatir este tipo de problemas, y que no tenemos que ir a los problemas, sino al sistema. Pero bueno, esta charla era para alertar un poquito, así que gracias, muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Martín, por la invitación a participar del panel. A mí me toca hablar de lo que es malezas en lo que es la zona núcleo. Dentro de lo que son malezas resistentes para nuestra zona tenemos otoño, invierno, primaverales, coniza, que está ampliamente distribuida en todo el país. Raigras también nos ha llegado, ya tenemos bastantes lotes con raigras. Empieza a meterse lo que es Cardus acantoides, muy local de ahí, con posible resistencia a 2,4-D, yo creo que a glifosato también. Y bueno, después lo que es primavero, estivo, otoñal, me voy a centrar, porque el tiempo de la presentación es corto, en lo que es Amaranthus y gramíneas anuales. Dentro de gramíneas anuales tenemos resistencia a lo que es el Leucine indica y en Equinocloa tanto colona como Equinocloa cruzgali. Bueno, y lo vamos a abordar desde lo que es el manejo químico como también el manejo cultural. En cuanto al manejo químico, empiezo hablando de las rotaciones. La rotación típica, digamos, yo empiezo hablando la presentación dando cosas por sentada, que es la rotación de cultivos. Entonces, vamos a empezar de que tenemos lotes rotados. La rotación típica de la zona es trigo, soja, maíz y soja de primera. Vamos a enfocarnos en los cultivos de verano por una cuestión de tiempo, en maíz y en soja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos cuál es la maleza problema. La maleza problema es Amaranthus y gramíneas anuales en el verano. Entonces lo que hacemos es identificar también cuál es nuestro producto estrella, ese que nos da nuestra mejor performance en lo que es el control de esas malezas. Y de ahí para atrás hacemos la secuencia de cultivo, de principios activos, preemergentes. Entonces, si nosotros sabemos que acá, por ejemplo, en preemergencia nos están funcionando bien lo que es HPPD, mezcla con ALS o en mezcla también con cloracetamidas, vamos a hacer toda la secuencia para atrás. Fíjense que ahí están nombradas en cada momento cuáles son todos los modos de acción que podemos utilizar. Entonces, si vamos a usar esa familia como preemergente, en presiembra, tenemos que irnos al momento del barbecho largo y hilvanar todos los principios activos de manera tal que se superpongan en el tiempo, ¿sí? que se llama overlapping. Mezclar modos de acción, como dijo Agustín, y también no aplicarlos con mucha cobertura, ¿sí? Porque si no llega la maleza y no al suelo. Y algo muy importante es la primera lluvia que se produce post aplicación, porque es la que incorpora los preemergentes al suelo y la que nos permite que estén en solución y que haga actividad herbicida. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en la zona? Barbecho largo con atracina. La atracina la hemos dejado de utilizar como preemergente. ¿Por qué? Porque bueno, la atracina tiene muchísimos años, tiene buena parte de su degradación microbiana y ya hay flora microbiana en el suelo que degrada la atracina. Entonces no le podemos pedir demasiado a la atracina, por lo menos para las malezas que tenemos. Entonces la podemos usar en barbecho largo. Cuando el invierno es seco podemos llegar el tirón largo hasta los preemergentes de la siembra, pero últimamente venimos teniendo inviernos con alguna lluvia que hacen que a la salida del invierno o entrada de la primavera tengamos un nacimiento ya de Amaranthus y de gramíneas. Entonces lo que conviene hacer ahí son los barbechos cortos, ¿sí? 20-25 días antes de la siembra. ¿Y qué aplicamos? Podemos aplicar PDS como puede ser diflufenican o pendimetalin, o si aplicamos acá un ALS como un ALS porque teníamos raigras, aplicar atracina ahí. Pero el tema es llegar a nuestro producto, digamos, sin haber hecho ninguna superposición de principio activo.
Bueno, hemos probado todos los principios activos que hay, no tenemos tanto tiempo para detenernos en cada uno, hay algunas sutiles diferencias, pero bueno, para lo que es yuyo colorado, funciona muy bien lo que son los HPPD, ¿sí? También flumioxacin y la clorcetamida, piroxasulfone, funciona excelente. Dentro de lo que es ALS, lo voy a resumir, los ALS funcionan muy bien para el control de gramíneas, hay unas diferencias entre algunos de ellos para cada una de las especies, ahí lo pueden ir viendo, ¿sí? Y en una de las malezas por ahí que funcionan relativamente mejor las clorcetamidas es en el leucine, ¿sí? Pero en base a eso podemos ir eligiendo cuál va a ser el partner del HPPD. Flumioxacin también figura ahí porque tiene registro, pero de todas maneras yo me pregunto si vamos a usar flumioxacin en maíz también, cuando es uno de los PPO que usamos en soja, es el producto estrella en soja, el PPO, digo los modos de acción PPO, también lo vamos a usar en maíz. Entonces un poco el concepto es usar otro principio activo, sabiendo que ya hizo resistencia a PPO en otros lados, el yuyo colorado. En cuanto a posemergentes, lo que usamos son HPPD, ¿sí? Perdón. Lo que usamos son HPPD, ¿sí? Son estos, lo que figuran ahí. Voy a apuntar acá mejor. Como toda aplicación postemergente, depende del tamaño de la maleza, del estado ecofisiológico que tenga la maleza y también lo que sea condiciones de aplicación y calidad de aplicación. Todos estos productos funcionan mejor o se sinergizan junto con atracina, pero es muy importante, ahí ven, estas son fotos de un ensayo en donde pueden ver la diferencia en el control con los tamaños, ¿sí? Entonces, y piensen también que, por ejemplo, Palmieri crece más de 3 centímetros por día. Entonces, si nosotros desde que lo vimos, hasta que le avisamos al productor, compra el producto y lo van a aplicar, puede pasar una semana y ahí tiene una idea de lo que crece Palmieri y lo que puede cambiar la situación climática, digamos, y de estado de la maleza. Gramíneas, peor. Digamos, hay que tener más cuidado, hay que tratar de no pasarnos de un macollo. Fíjense que hasta el primer macollito los controles son satisfactorios y después empezamos a tener rebrote. Acá usamos también HPPD y ALS. Los HPPD permiten un poquito más de tamaño en el leucine y en equinocloa, pero en el resto funcionan igual, para lo que es, por ejemplo, digitaria y urocloa, que es otro complejo, digamos, los otros dos componen nuestro complejo de gramíneas anuales. Ahí ven esas malezas que, como pueden observar, se habían controlado, estaban secas, ahí abajo, y después tienen ese rebrote. En cuanto a posemergentes, bueno, se sigue usando 2,4-D, y el 2,4-D ya no controla más colorado, digamos, ha quedado con baja susceptibilidad el colorado a lo que es el 2,4-D. Y la otra es que tiene un efecto sobre el maíz, digamos, una fitotoxicidad impresionante. Hemos medido en un ensayo distintas formulaciones de 2,4-D, un ensayo de híbrido, y pueden ver la cantidad de fitotoxicidad y green snap que producen. Van a ver formulaciones que no están registradas para hacer arriba del maíz, simplemente las pusimos porque el productor muchas veces agarra lo que le coge el barbecho y lo utiliza en el maíz, ¿sí? Y el efecto es ese. Fíjense que donde hay simple dosis y doble dosis, y pueden ver que hay hasta 70% de green snap. Y estos son los efectos, ¿no? Engrosamiento de raíces, hay green snap, hoja cebolla. O sea, ni cerca con el 2,4-D ni con el bidón cerca del maíz hoy en día. Y en cuanto a soja, el criterio es el mismo. Digamos, yo voy a posicionar, digamos, ¿cuál es mi maleza objetivo? Yuyo colorado, gramíneas anuales, que están acá. Entonces, ¿cuál es mi producto estrella? Los PPO. Entonces, ¿cómo hago toda esa secuencia para atrás del principio activo? Lo que normalmente se hace es empezar un barbecho largo con una ALS. Vamos a un barbecho corto, que lo estamos empezando a instalar, porque antes tratábamos de llegar como sea a los preemergentes, y la verdad que no llegamos. Entonces, en el barbecho corto, utilizar algún otro principio activo, puede ser alguna triacina, puede ser diflufenicam, puede ser pendimetalin, y después ir con los PPO, digamos, al momento de la siembra. También podría cambiarme la estrategia si decidí utilizar una LS porque tengo mucha gramínea, sea soja STS, u hoy también hay alternativas con soja no STS. Si yo decidí usar una LS acá en preemergente, obviamente acá voy a usar otra cosa, podría ser la triacina, ¿sí? Y hago ese cambio. En cuanto a los tratamientos postemergentes en Colorado, son peores que lo que dije en maíz, digamos. Los principios activos son fomesafen, lactofen, benazolín y S-metolaclor, pero también muy dependiente del tamaño de la maleza, de las condiciones de aplicación y la calidad de aplicación, ¿sí? Así también las fito, generan bastante fito cuando las condiciones no son buenas, el cultivo lo siente bastante. Cuando tengo buenas condiciones, el cultivo se recupera muy rápido y tengo buenos controles de maleza, pero si no, digamos, son bastante erráticos. También hemos medido, fíjense en las condiciones que probamos, digamos, los preemergentes, son condiciones de muchísima presión. Hemos medido todo lo que había en el mercado y van a ver que, bueno, fundamentalmente lo que es Amaranthus, nos basamos en lo que es PPO,
y bueno, y también funciona bien piroxazulmone y lo que son las triacinas. Para cada maleza lo mismo, digamos, lo que es el complejo de gramíneas, y va la misma recomendación. Digamos, ALS funciona muy bien, cloracetamidas, digamos, ahí se comporta también bien para leucina. Esto está publicado también, si lo quieren buscar o se los paso, ningún inconveniente. Pero el esquema sería este, ¿no? Es decidir, de atrás para adelante, ¿cuál es mayor el problema? ¿Es amaranthus, es gramíneas, al medio? Entonces digo, bueno, ¿qué tengo que usar? Si es mucho amaranthus, PPO con triacina es específico para eso. A medida que eso se va equilibrando, cloracetamidas, también, y nos vamos más para gramíneas, puedo usar acá un carotenoide, ¿sí? Clomazone, o puedo irme a lo que es ALS. Pero para atrás tengo que hilvanarlo de una manera que no se superpongan los principios activos, como dijimos antes. Aplicaciones selectivas. Empezamos a hacer ensayos el año pasado, es algo prometedor. Lo empezamos a hacer con EcoSnipper. Hicimos un ensayo en los barbechos en la rotación, lo que iba de trigosoja a maíz, lo de maíz a soja de primera, y que vimos que podemos ahorrar, esto es, cobertura total con el EcoSnipper. Pudimos reducir lo que es el impacto ambiental medido con EIQ en promedio de la rotación de los 3 años, en promedio del 33%, un 34% el impacto ambiental. Y un 29% los costos en lo que tiene que ver herbicidas. No está cargado el costo de la aplicación, que posiblemente, seguramente se va a diferenciar, pero no sé cuánto es. Pero sí se ahorra un 29% de costo de productos. Ahora, ¿pero qué pasa si seguimos solamente con control químico? Y bueno, en Estados Unidos tenemos, dice, o sea, el título de la presentación es que me cuenten algo, digamos, que les sirva a otras zonas que no lo tienen. Bueno, Estados Unidos ya lo tuvo y hizo resistencia triple apilada a 3, 4 o hasta 5 principios activos. ¿Y quiénes están? Los PPO, los HPPD, o sea, todo lo que venimos usando ahora. O sea, ya hizo resistencia. Entonces, como dice Milei, nos vamos a pegar la piña, ¿sí? Entonces, si no hacemos algo distinto, eso va a venir, como dijo antes Agustín. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahí entran los cultivos de servicio. Cultivo de servicio es un aleo fundamental para lo que es control de maleza. Empezó por otra cosa, pero hoy vemos que nos están prestando ese servicio del control. Fundamental la buena implantación, la inoculación en el caso de lo que es vicia. Y nosotros lo que planteamos, ven que donde tienen un hueco, la maleza va a nacer. Eso entre 2 parcelas. Ahí nos nace la maleza. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros en esa rotación? Poder poner, por ejemplo, vicia entre lo que es soja de segunda y el maíz, aporte de nitrógeno, y entre el maíz y la soja de primera, una mezcla de vicia y centeno. El centeno tiene muy buena enelopatía, ya lo habrán visto en charlas de cultivos de servicio, y la vicia aporta nitrógeno, que en estos ambientes de alto rendimiento, también los últimos trabajos dicen que nos estamos quedando, digamos, con algún hambre de nitrógeno en soja de más de 45 quintales. Queremos tratar de adelantar lo posible los cultivos de servicio. Lo estamos adelantando con boleos. Este es un ensayo de este año, ¿sí? de REM, ¿sí? de chacras, en donde estamos haciendo cultivos de servicio al boleo con altina, viendo si podemos ganar un mes. ¿Para qué? Porque después vamos a maíz temprano. ¿Sí? Este es el centeno soja sobre el maíz, que fue lo que mejor se logró. Esto no tiene ninguna aplicación de preemergentes. Y el año pasado hicimos centeno también. Estamos preocupados porque fue un año seco, ese lote no tiene napa. Y fíjense que el centeno nunca cerró el surco. Eso está en antesis y se veía para abajo, sin embargo no había ninguna maleza. Y el centeno es un cultivo de servicio bastante barato. Esto también es un ensayo en donde pueden ver maíz temprano con y sin cultivo de cobertura, la supresión de malezas. Esto es maíz tardío en el mismo ensayo, maíz tardío y maíz temprano con cultivo de cobertura, cómo llegan al final del ciclo, limpio. Usamos preemergente cultivo de servicio, en algunos casos sí, porque la presión que tenemos de malezas de invierno es grande, entonces yo prefiero que el cultivo de servicio se logre bien. Este es el ensayo de este año, midiendo un campo de uno de los miembros de regional, y acá podemos ver todo lo que venimos probando. Hasta ahora lo que nos viene funcionando, no es para dejar una receta, pero para lo que venimos probando, digamos, diflufenicán y lo que es flumensulam, tiene baja fitotoxicidad y bueno, nos ayuda a atajar un poco de maleza para que el cultivo se logre. Las fotitos de al lado son fitotoxicidades que se encuentran en los cultivos. Y esa es la foto aérea del ensayo. Y esto acá, lo que le quería mostrar en cuanto a costos. Digamos, acá comparé para las rotaciones de lo que es la rotación en la regional, del cual formo parte, maíz en barbecho químico, un cultivo de cobertura con maíz, pero secado químicamente, el cultivo de cobertura a maíz, pero el cultivo de cobertura se seca rolado, soja, barbecho químico, soja con un repaso para colorado, ¿sí? sin cobertura, cultivo de cobertura soja pero con el rolado, no matado químico, y luego trigo soja y el trigo soja con un repaso en la soja de segunda. ¿Qué fue lo que calculamos? Bueno, ¿cuánto era el costo en herbicidas de cada una de las estrategias? Obviamente a medida que meto cultivo de servicio y a medida que meto rolado, baja. Cuando le agrego el costo de las labores, obviamente se empareja. ¿Por qué? Porque tengo un rolado, tengo una siembra de cultivo
¿sí? Se emparejan los costos. Y cuando le meto el costo de los cultivos de servicio, estoy gastando entre unos 20 y 25 dólares más. Ahora, fíjense lo que cae, y una cosa, eso es diferenciar gasto de inversión, porque ustedes vieron la cantidad de servicios que nos presta un cultivo, ¿no? De estos acá. Pero fíjense cuánto cae el índice de impacto ambiental, ¿sí? Que eso es importantísimo y no le estamos dando un valor. ¿Podemos hacer más complejo el sistema para la maleza? Porque sabemos que esos sistemas más complejos compiten mejor. Este año empezamos a probar algo viejísimo, que es el trigo de doble propósito. Ese trigo no tiene aplicación de herbicidas. Se hizo y ahí están las vacas, está pastoreando y se va a ver, bueno, cuánto es la merma y demás. Pero estamos empezándolo a retomar, cosas viejas. Raigras al voleo maíz tardío. Fíjense cómo sale el raigras y no permite, digamos, normalmente estos lotes salen muy sucios de lo que es rama negra. Avena al voleo en maíz, sistemas integrados con ganadería. Tampoco tiene preemergente. Y avena al voleo en soja, también. Todas cosas que son bastante viejas. Para terminar, digamos, y todo esto cuando uno lo plantea a veces le dice, pero es imposible, es imposible. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las malezas no les importa quién va a ganar el domingo, las malezas van a seguir esa evolución. Y cada vez que uno plantea esto, la ganadería en suelos clase 1, 2 y demás, es imposible. En Argentina vieron que parece que todo es imposible. Entonces me acordé de una historia que una vez leí y hace poco Santiago Kovadlov la contó con mucho más simpatía que lo voy a hacer yo, pero decía de una carta que le había mandado Pueyrredón a San Martín cuando estaba por cruzar los Andes en Mendoza, y le dijo, San Martín le había pedido muchas cosas y le dice, General San Martín, le envío los caballos que me pidió, le envío los uniformes, los fusiles, le detalló todo, y no me pida más cosas porque lo que usted quiere hacer es imposible, carajo, le dijo. San Martín recibe la carta, se pone a escribir la respuesta, pues no había WhatsApp, digamos, le escribía la carta, era en 1800, y le dijo esto, General Pueyrredón, le agradezco mucho por todos los envíos, ha llegado en tiempo y forma, y puede ser que usted tenga razón, lo que usted quiere hacer, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible que lo hagamos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer con el tema maleza si no queremos que siga avanzando. Nada más, muchas gracias. ¿Cuál es de la luz? ¿Esto acá? Sí, bastante choto. Y con otra, el grande pasa por delante y el otro acá. Hola, buenas tardes a todos. Muy rápido. Muchas gracias por su participación. En este caso, desde la REN nos solicitaron que hablemos de malezas de ciclo perenne y especialmente en la región de donde está trabajando la Chacra Bandera, que sería en la región al sudeste de la provincia de Santiago del Estero. Y con esta imagen quiero resumirles uno de los escenarios de los cuales da inicio a la chacra ya por el año 2013, donde un grupo de productores se junta, se aglomeran para dar respuesta o buscar soluciones a un problema que venía siendo cada vez más crecientes y cada vez se podían encontrar menos soluciones. En este caso podemos ver Gonfrena, Chloris, Papophorum, Borreria. Esas son las malezas perennes que tenemos adaptadas a nuestros ambientes y en los últimos años vemos creciendo, es lo que estamos viendo en los lotes, un crecimiento exponencial en la aparición de Amaranthus hybridus. Y no solo de Amaranthus, sino también de muchas gramíneas anuales, como dijo mi compañero. Entonces los ambientes, los ambientes van cambiando año tras año y todos los años nos vienen sorprendiendo con el crecimiento que tienen todo este tipo de especies. En este caso muy puntual, la charla va a estar más bien enfocada a las alternativas varias que desarrollamos en la chacra, no tanto a las alternativas químicas que se pudieron indagar. Y en este caso, Gonfrena perennes y Papophorum capitosum. Ambas especies son de ciclo perenne, reportan alta tolerancia a glifosato, dependiendo siempre del estado vegetativo o de dónde provenga la mata. No es lo mismo de semilla que si lo hace de un rebrote. Y la REM ahí marca, para el caso de Gonfrena, la distribución de la especie en estos últimos años, abarca gran superficie del centro y norte del país, como así también Papophorum, que comparte algunos ambientes más bien salinos y semiáridos, se adapta muy bien a esos ambientes.
El primer paso de la chacra fue diagnosticar, como se puede ver acá en el primer caso, para Gomphrena perennis, diagnosticar cuáles eran los lotes que presentaban mayor predominancia y la valoración relativa que le hacía el productor a ese tipo de malezas. Lo mismo para Papophorum caspitosum, si bien hay al sur de la imagen se puede ver la mayor concentración de individuos, eso está fundamentado por su adaptación a los suelos más bien salinos que podemos encontrar. Lo primero que empezamos a hacer para empezar a conocer las malezas que teníamos en nuestro ambiente es empezar a construir curvas de emergencia. Necesitábamos conocer nuestro enemigo, hacer una diagnosis del sistema. Y podemos ver en emergencias semanales, las emergencias para el caso de Gomphrena perennis, se nos están localizando siempre a inicios de octubre. Eso es nacimiento de semillas, mientras que si los nacimientos vienen a través de los rebrotes de matas de la especie, está apareciendo en la segunda o tercera semana del mes de septiembre, con el aumento de la temperatura. Me olvidé. En esta gráfica podemos ver a su vez que todo el periodo de nacimiento concentra gran parte de su pulso de emergencia alrededor de 2 meses, unos 50, 60 días, dependiendo el año y dependiendo las condiciones ambientales. Estas mediciones se hacen siempre sin cobertura del suelo. Y en el caso de Papophorum caspitosum, las emergencias de semillas se producen mucho más antes, también dependiendo del año. Es una especie que no necesita condiciones de humedad para emerger, pero sí de temperatura, que es una de las características que la diferencian de Gomphrena. También es una especie de ciclo perenne, como les dije anteriormente, y los nacimientos se están concentrando en un periodo mucho más abarcativo si lo comparamos con Gomphrena, ¿no? Entonces, ¿para qué nos pueden llegar a servir todos estos pulsos de nacimiento y estudiar la biología y las etapas fenológicas y reproductivas de la especie? Es para establecer o tratar de visualizar cuáles son las ventanas de intervención que puedo llegar a tener como productor para lograr los mejores controles sobre la especie. En el caso de Papophorum, dependiendo si viene de rebrote o de semilla, como se puede ver en los nacimientos de semilla, el periodo vegetativo es mucho más largo. Algo similar sucede en Gomphrena, nada más que con una diferencia de días mucho más pronunciada. Mientras que si los nacimientos vienen de rebrotes de mata, el periodo vegetativo o la ventana de intervención se acorta. Eso me está definiendo cuáles son los días libres o los cuales yo me puedo dar el gusto de intervenir químicamente, en este caso, las malezas para evitar la proliferación de la especie en los lotes. Entonces, esto me va a definir, como les dije anteriormente, el momento de control. No va a ser lo mismo la gramínea que la leguminosa por sus diferentes estados vegetativos. La secuencia de aplicación, en estas especies muchas veces se usa el knockdown o el doble golpe, como así también la secuenciación de aplicaciones que puede involucrar 2, 3 o más aplicaciones, hasta una tercera o cuarta dentro del cultivo de soja o de maíz. Y el uso de herbicidas residuales es una de las tácticas más usadas para el control de nacimientos de semillas de estas especies. No voy a hablar mucho del manejo, que mis compañeros ya hablaron, sobre el manejo del monitoreo de lote, la rotación de modos de acción, pero sí recalcar que el uso de herbicidas residuales para esta especie, en especial para los ambientes de bandera, resultó siempre una alternativa más que interesante. Esto es lo que venimos trabajando. Para el control de las malezas, la incorporación de siembra aérea, estamos en ambientes muy semiáridos, excepto este año, que las precipitaciones fueron en abundancia. La incorporación de esta práctica cultural de supresión de nacimientos de semillas nos parece una de las mejores alternativas, se hace a gran escala. Hay sistemas de producción ya estabilizados con estas especies de malezas que llevan 10 años incorporando el método de siembra aérea dentro de los cultivos. Se realiza siempre en precosecha de soja o de maíz. Luego se procede a la cosecha de ese cultivo estival, sea soja o sea maíz. Y podemos ver en esta esquina el nacimiento que hace ese cultivo
centeno, trigo, triticale, o puede ser vicia o en mezcla vicia más centeno. Al momento de antesis, previo al momento del secado, y podemos ver cómo el cultivo nace libremente de malezas con una abundante cobertura. Entonces podemos llegar a obtener hasta un 90% de control en esas especies. Se ve una importante supresión de nacimientos en forma natural de centeno por parte de las especies latifoliadas y gramíneas. Y estos son los resultados que venimos viendo en cuanto a biomasa aérea generada, entre unos 3.000 y 5.000 kilos que estamos aportando todos los años a través de estos cultivos de servicios, una mayor tendencia en soja con respecto a maíz por una cuestión de fecha de cosecha del lote e intercepción, radiación interceptada que favorece un mayor crecimiento. Y dentro de esto podemos ver también una complementación química cultural que nos ayuda a controlar esos escapes donde el cultivo no se logra establecer correctamente. Y muchas veces surge la pregunta si los cultivos de servicios, sabemos que los cultivos de servicios controlan muy bien todo lo que es emergencia de semillas, todo lo que es emergencia de malezas provenientes de semillas, pero se pone en duda o se pone en jaque si realmente se puede llegar a controlar especies de ciclo perenne. Y esto es una foto de vicia, posteriormente al secado 30 días después, para ser más preciso, y la supresión de nacimientos que hay en el caso de Papoforum. Acá hay también rama negra y gonfrena para estos ambientes. Entonces, ¿se puede utilizar cultivo de servicios para el control de malezas de ciclo perenne? La respuesta es sí, y es más que evidente. En cuanto a la emergencia de Papoforum caspitosum, este es un ejemplo de la chacra que siempre lo usamos. Esta es la curva de emergencia típica de la especie, en negro. Entonces, cuando uso un cultivo de servicio, lo que estoy logrando en la línea roja es, a través de esa cobertura, competir con las malezas y con el rastrojo que dejo en superficie, lograr suprimir los nacimientos. Y cuando sumo una intervención química más cultural, logro concentrar los nacimientos a un determinado periodo de tiempo. Por ende, estoy optimizando la eficiencia del uso de los recursos al saber el momento en el que debo hacer las intervenciones químicas. Para terminar, poniendo en práctica el manejo integrado de malezas, dentro de los cultivos de servicios, una de las especies que también se adaptan a nuestra zona es Vicia y Melilotus. Ambas tienen sus ventajas y tienen sus adaptaciones a cada uno de los ambientes. En segundo lugar, puse a modo de ejemplo algunos principios activos que estamos usando para el control de todo tipo de especies, y no solo tenemos estas especies perennes, sino también algunas latifoliadas anuales de gran crecimiento, como es Amaranthus, y gramíneas anuales. Un barbecho químico corto, realizado previo a la siembra de ese maíz. La siembra de cultivo de servicio, en floración a 60 días posteriores al momento de floración, para el caso de maíz, R5, R6, previo a defoliación para el caso de soja, de especies, de diferentes tipos de especies. Entonces ya tenemos ese cultivo de servicio naciendo dentro de la especie de maíz, en donde en la etapa de macollaje complementamos en forma química con una LS, alguna hormonal, para que ayude el control de malezas primavero-estivo-otoñales. Y previo a la siembra del cultivo de soja, estamos haciendo un segundo barbecho químico corto, muy breve, con algunos principios activos que los pongo a modo de colación. Y hablar de malezas perennes y no mencionar las aplicaciones selectivas con Wideo o WeedSeeker es una obviedad. Se usa mucho en la especie, tenemos casos reportados, un 20% de ahorro el año 0, o el año de inicio, el primer uso del equipo en forma promedio. Un 35 o un 36% de ahorro en el segundo año del uso del equipo, y hasta un 80% de ahorro en el tercer año. Por ende, podemos bajar la cantidad de malezas establecidas y lograr mejores controles. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora abrimos un espacio de preguntas que van llegando al celular. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera, que dice: ¿influyen las precipitaciones de la zona para que se instale ryegrass? Es para Agustín.
Pensando en que la gran demanda hídrica que tiene, ¿será que por esta razón no llega al centro norte de Córdoba? Bueno, antes que nada, sí, el Reirás, por supuesto que depende de las condiciones, depende también de los sistemas que tengamos. Yo en un momento me olvidé de mencionar el tema de los planteos mixtos, que después bien mencionó José. Todos los planteos mixtos que tenemos, inclusive que se hace Reirás como verdeo de invierno, no tenemos problema de Reirás resistente por competencia. Y por supuesto que es uno de los caminos a seguir, más complejo de lo que estamos acostumbrados, ¿no? El tema de la humedad, en nuestro caso no es un problema, tiene más que ver con las rotaciones. Por ejemplo, acá tenemos productores que son de la zona de Dorrego. Dorrego es una zona muy seca, con una pluviometría baja, pero con mucho monocultivo. Si digo monocultivo, todo el mundo se imagina monocultivo de soja, no, monocultivo de fina. El Reirás, donde hay monocultivo de fina, avanza mucho más fácil que donde tenemos cultivos estivales o donde tenemos mejores rotaciones. Entonces, no depende tanto de la humedad del suelo, sino de otros factores de manejo. No sé, en tu zona, el Reirás, o sea, de la parte de Córdoba, ¿dónde lo estás viendo? Se está viendo por todos lados, pero está, digamos, lo que es departamento de Marco Juárez ya digamos, tuvo un avance muy rápido. Yo no lo nombré por ahí a lo que es Amaranthus, que se disemina muy rápido desde que tenés una planta en lote a que se disemina rápido. Bueno, así se vio en Reirás también, muy explosivo, que le veías una cabecera, la dispersión con la maquinaria y después que digamos que crezca muy rápido en los lotes. Digamos, todo lo que es el sudeste y sur de Santa Fe tiene bastante Reirás. Sobre el tema de aplicaciones selectivas, ¿cuáles son las limitantes por la cual no ha avanzado todavía lo suficiente como pasó en el norte? Bueno, eso, si quieren arranco yo y capaz que vos después. Es una línea de trabajo muy fuerte que estamos haciendo. Pensamos que es una barrera mental, más que nada. Y aparte que se han ido dando algunas condiciones, o sea, este problema de malezas que ha ido aumentando en los últimos años es fundamental para pensar en este sistema de aplicaciones selectivas. La barrera mental es decir, es caro, entonces no se paga. Y entonces no lo puedo hacer, no lo puedo comprar. Son equipos caros, pero realmente es muy fácil calcular en cuánto tiempo se pagan. La verdad que nosotros en nuestra zona, como les digo, en la provincia de Buenos Aires hay 4 equipos de aplicaciones selectivas funcionando. Y la verdad es que es más que nada por una barrera mental que otra cosa. La verdad, y pensamos que esto va a avanzar de una manera muy rápida. En nuestros cálculos en la zona nuestra, sudeste de Buenos Aires y cuenca, y yendo a la cuenca del Salado, con 15 estimaciones que hemos hecho, nos da que con un promedio de 3.200, todos los campos con un promedio de 3.200 hectáreas, se pagan un promedio de 2 años las aplicaciones selectivas, y un campo de 2.000 hectáreas en 3 años y medio. Obviamente depende de las rotaciones y de los problemas de malezas que tengas, pero para mí es más una barrera mental que otra cosa, y eso se está dando vuelta de una manera muy rápida. Para mí se va a terminar implementando, digamos, una tecnología como todo, que al principio es cara, era cara, como los celulares. Digamos, cuando empezó esto uno averiguaba, eran $7.000 el metro de barral, ahora empezás a ver que por ahí en 4.000, y se va a abaratar. Y aparte también, y yo creo que también hay una barrera mental, pero ya se está pensando a pensar incluso en sistemas que se están utilizando cada vez más cultivo de servicio. Digamos, sí, che, pero ahí tendría menos uso todavía. Bueno, pero tenés una aplicación al año y bueno, y a lo mejor lo hemos charlado en la regional por ahí, entre varios productores, comprarlo. Pero yo creo que se va a terminar implantando, además por una cuestión también de que tenemos una presión social, de que tenemos que bajar la cantidad de insumo aplicado. Y lo que más nos levanta esos valores de IQ son todos los herbicidas de acción total que aplicamos sobre la maleza, ¿no? Los preemergentes. Bueno, otra pregunta. Federico Bedino, de Corral de Bustos. ¿Qué apreciación puede hacer José Luis sobre el control químico y cultural de cardos acantoide en la zona sur este de Córdoba? Bueno, es bastante nuevo. Nosotros no hicimos ensayos. Me voy a referir a ensayos de lo que tiene Pablo Belluccini en INTA Marco Juárez, pero lo que funcionan bien es cambiar el hormonal, clorpiralid.
alguna mezcla comercial, digamos, con finés, funciona bien. Y lotes que hemos encontrado, digamos, tapados, como mostró Agustín de Raigras, hemos encontrado lotes así de cardo en la zona endémica que es en Isla Verde y al sur. Y lo hemos, digamos, la acción de clopiralid mezclado con algún otro. Cuando vas a maíz es más fácil, porque también tenés piclorán, digamos, levantando dosis es mucho más sencillo. En soja tenés que tener cuidado con los milímetros y demás por las restricciones que hay con los dos productos, con clopiralid y con piclorán. Y con la ayuda de un residual, digamos, funcionan bien. Después, digamos, triacinas también, hay cosas que funcionan. Pero también, digamos, hemos tomado lotes que estaban totalmente infestados y el efecto mecánico de la sembradora de fino, o sea, algo que por ahí antes decíamos, no, ese lote no haría trigo ni loco porque tiene una maleza invierno, los hemos tratado y después el efecto de una sembradora. Nosotros usamos mucho sembradora de doble fertilización o incorporando la urea y después pasar hizo un desastre. Digamos, una maleza que tiene, digamos, si ustedes van y la patean, como que se arranca fácil. Bueno, entonces ese efecto, digamos, lo tuve que sacar, pero estaba en la presentación de ese efecto, digamos, en lotes que están altamente infestados con cardo. Bárbaro. Otra. Un buen preemergente para Paspoforum. ¿Hay alguno que se destaque? Sí, estas malezas se controlan muy fácilmente con la aplicación de varios herbicidas residuales que tenemos disponibles. En el caso de las cloroacetamidas o clomazone también son alternativas que tenemos en el caso de soja spider. Y como así también para el caso si vamos a cultivo de maíz, todo lo que es piroxasulfone, adengo, son buenas alternativas para el control de estas gramíneas. Otra. Por la complejidad de la siembra aérea, ¿cuáles serían las mejores recomendaciones para esa técnica? Bueno, dentro de las mejores recomendaciones siempre priorizamos el momento. Y cuando hablamos de momentos está definido por la distribución de lluvias que tenemos dentro de nuestra región geográfica. Es necesario por la forma de sembrarlo y dejar expuesta la semilla sobre la superficie del suelo. Es necesario que posteriormente al momento de la siembra ocurra por lo menos algunos milímetros para que esa semilla pueda prosperar y emerger. Y en segundo lugar, el estadio fenológico del cultivo antecesor sobre los cuales lo estamos sembrando no es lo mismo soja y tampoco no es lo mismo sobre maíz. Bueno, creo no hay más preguntas y el tiempo está cumplido, así que muchas gracias.